Vamos a comenzar con la clase de la estructura del genoma humano. Bueno, el cariotipo humano en la especie humana ya se organizan 23 pares de cromosomas, como hemos estado hablando, 22 cromosomas autosomales, más un par de cromosomas sexuales. Eh, la densidad génica ya está correlacionada con el bandeo cromosómico, como vimos en clases anteriores. Con esta técnica para observar los cromosomas físicamente en estado de metafase. Se utilizaba una técnica donde los cromosomas son digeridos parcialmente con una proteína tripsina, ya esta técnica de tinción, y genera entonces estas bandas claras y oscuras que van a ser propias de cada cromosoma. Eso es muy importante para poder distinguir cromosomas con claridad cuando se hacen cariotipos, se analizan, ¿no es cierto? Se hace citogenética. Y bueno, tenemos entonces que las bandas positivas, ya, son bandas que van a replicar tardíamente y van a ser pobres en genes y ricas en secuencias repetidas, como LINE. Y las bandas G negativas suelen replicar temprano y ser ricas en genes y ricas en secuencias ARC. La diferencia de este bandeo entonces estaba dado. ¿Y por qué replican más temprano y más tardíamente? Por el nivel de condensación del DNA. Recordemos que el DNA se condensa a través, o usando, quiero decir, distintos tipos de proteínas. ¿Ya? Las histonas es un tipo de proteínas, pero existen muchos otros que van a afectar o van a estar implicados en la condensación del DNA. Entonces vamos a tener zonas del DNA que van a estar más más condensadas, eso quiere decir que van a tener más proteínas. Cuando nosotros entonces estamos haciendo esta técnica ya citogenética para observar los cromosomas, el hecho de que nosotros pongamos una enzima que va a degradar proteína, quiere decir, ¿no es cierto?, que las zonas que están condensadas, más condensadas, dijéramos, van a tener una cantidad mayor de proteínas y por eso entonces vamos a tener este color más oscuro versus las zonas que están más claras. Las zonas que están más oscuras, que están van a ser pobres en genes, como ya lo hemos visto, es una forma que tiene, por un lado, de regular la expresión génica la célula y también, obviamente, para ocupar menos espacio físico de zonas que, por ejemplo, no se van a estar ocupando constantemente en la transcripción genética. Igual cuando la célula se replica, ¿no es cierto?, en mitosis, esas zonas tienen que replicarse, ¿no es cierto? Tienen que copiarse igualmente. Ahora, ¿por qué se van a copiar más tardíamente? Justamente por lo mismo, porque al estar más condensadas, a la célula le va a costar más ya descondensar y abrir esa zona para que pueda ser replicado por la maquinaria enzimática. El número cromosómico de los grandes simios es 48. Todos tienen 48 y nosotros recordemos, como lo acabamos de mencionar, tenemos 46. Esto es importante, ya porque ya nos muestra que hubo un evento posterior a la separación con los grandes simios que hace que haya cambiado entonces el número cromosómico. Los grandes simios tienen 48 cromosomas, nosotros tenemos 46. Y bueno, ¿cuál sería la diferencia? Estudios a nivel de cariotipo o de estructuras de los cromosomas ya han mostrado que el cromosoma humano 2, número 2, es muy similar a los cromosomas 12 y 13 de chimpancé. Entonces, la explicación más probable ya es que haya habido una fusión cromosómica en un ancestro del linaje Homo que tendría que haber ocurrido hace, ¿no es cierto?, 6 o 7 millones de años atrás, posterior, como les digo, a la separación
con este género de primates. Esto es como un recordatorio también, ya para... hemos hablado de cómo se estructura los genes ya en células eucariontes, en organismos eucariontes, como nosotros los seres humanos, ya van a tener algunas diferencias con la estructura de los genes en bacterias y arqueas. Y bueno, entonces ¿no es cierto? Seres humanos, o sea, seres humanos, el diagrama del gen va a contar eh, de dos partes principalmente, la parte regulatoria y la parte, dijéramos, codificante, ¿ya? Y vamos a tener entonces una serie de elementos que nos pueden ayudar a distinguir, por ejemplo, cuáles secuencias entonces son secuencias génicas y cuáles secuencias no son génicas, porque vamos a tener que encontrar estas series características. Tenemos las zonas, ¿no es cierto?, codificantes, que son los exones, pero también tenemos parte dentro del gen, que son las zonas no codificantes, que son lo que se conoce como intrones. Los intrones entonces van a ser eliminados en el proceso de transcripción por una maquinaria enzimática, ya para procesar entonces para que después ese RNA mensajero pueda ser leído a nivel del ribosoma. Una cosa muy interesante que pasa cuando nosotros miramos los tamaños de los genomas y los genes, cuando nosotros observamos los tamaños de los genomas procariontes, encontramos una buena relación entre el tamaño del genoma y el número de genes, ¿ya? Desde los procariontes más pequeños, el que más pequeño ya es una especie que tiene muy poco DNA, 150, 160.000 pares de base y 182 genes. Y cuando nosotros vamos aumentando el tamaño del genoma, vamos viendo entonces que se aumenta también el tamaño de genes. Esto nos ayuda a entender de que efectivamente existe una complejidad asociada al tamaño o a la cantidad de DNA. ¿Ya? Acá, por ejemplo, les puse, ¿no es cierto?, una bacteria que ustedes me imagino que conocen, ¿no es cierto?, Mycobacterium tuberculosis, una de las pocas bacterias que es posible observarla a simple vista en restos óseos. Y es una de las bacterias que tiene uno de los genomas más grandes, ya es una bacteria altamente patogénica. Y claro, y la patogenicidad de esta bacteria sí está relacionada, ¿no es cierto?, con la cantidad de genoma y el número de genes, porque al tener un genoma más grande, tiene en el fondo, por ejemplo, cápsides mucho más complejas que hace que sean difíciles y un montón de otras cosas, ¿no es cierto?, que las hacen mucho más patógenas, por ejemplo, o mucho más resistentes a antibióticos, etcétera. Hasta el momento, una de las bacterias más grandes que se conoce ya es esta Sorangium, que es una bacteria que no es patogénica, pero tiene un volumen de DNA bastante grande, de 13 millones de pares de bases, y como ustedes pueden ver, entonces la cantidad de genes está de acorde con el número del genoma. Entonces, en procariontes existe una buena correlación entre el tamaño genómico y la complejidad morfológica y el número de genes codificantes para proteínas. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos los tamaños de los genomas eucariontes? Acá vemos que, si bien, ¿no es cierto?, en los eucariontes unicelulares más simples podemos ver todavía una correlación, esa correlación se pierde posteriormente en la medida de que vemos organismos multicelulares. No existe una correlación entonces entre la complejidad morfológica, el tamaño del genoma y el número de genes. Si nosotros observamos acá, por ejemplo, eh, la rata, ¿ya? Mus musculus, tiene más genes de los que se calcula que tienen los seres humanos. Usualmente se pensaba que existía una correlación morfológica. A mayor complejidad morfológica debería existir mayor número de genes. Entonces,
cuando se secuenció el genoma humano, que lo habíamos mencionado también en la clase anterior, se calculaba, ¿no es cierto?, que iban a haber por lo menos 100.000 genes, dado las diferencias que existen, por ejemplo, con ratones. Sin embargo, cuando se analizó el genoma ya secuenciado, se vio que eso no era así. Entonces, es lo que se conoce como la paradoja del valor C. ¿Ya? El valor C es la cantidad de DNA por genoma haploide. No existe una correlación entonces en organismos eucariontes entre la cantidad de DNA y su complejidad y la cantidad de genes. Y acá les pongo un ejemplo, ya que es bien un ejemplo clásico. Cuando comparamos un gusano, que es un gusano que ha sido muy estudiado, un gusano microscópico que se llama C. elegans, si lo comparamos con nosotros, ¿no es cierto?, Homo sapiens, la cantidad de ADN de C. elegans es 97 millones de pares de base. Con nosotros, con los seres humanos, nosotros tenemos 3.000 millones de pares de base, es una cantidad muchísimo mayor de DNA. Sin embargo, la cantidad de los genes ya es extremadamente similar. Incluso hay algunas estimaciones que dicen que los seres humanos tenemos aproximadamente entre 19.000 y 20.000 genes, o sea, tenemos la misma cantidad, ¿no es cierto?, que un gusano que es muy simple morfológicamente, que tiene un cerebro pequeño, etcétera. Y esto se puede ayudar, o sea, una de las explicaciones ya que existen es cómo están organizados los genomas, que es muy diferente a cómo se organizan en procariontes a cómo se organizan en eucariontes. En procariontes no presentan intrones, los genes son continuos, muchos genes están organizados en operones y van a compartir entonces regiones regulatorias y promotoras, y prácticamente no existen regiones intergénicas o estas son cortas o muy pequeñitas. Entonces tenemos que en procariontes al ser unicelulares, tener poca cantidad de DNA, evidentemente no pueden darse el lujo, ¿no es cierto?, de tener zonas que no codifican para nada. Entonces, por eso tenemos todas, en eucariontes, ¿no es cierto?, no tienen, los genes no tienen intrones, son continuos. Las regiones promotoras son mucho más pequeñas que en eucariontes. En eucariontes los genes entonces sí presentan intrones, eso quiere decir que son discontinuos, tienen regiones promotoras y regulatoras muy grandes y tienen regiones no traducibles 5' y 3' extensas. ¿Y esto por qué pasa? Y no pasa también en los genes procariontes. Recordemos que cuando se van a transcribir los genes, ¿ya? Dado que los procariontes no tienen núcleo, todo el aparato ya de transcripción como de traducción está en el mismo espacio físico. Entonces, en el momento que se empieza a transcribir el gen y comienza a formarse la cadena de RNA mensajero, en ese mismo momento, ¿no es cierto?, están los ribosomas, dijéramos, se acoplan a esta cadena naciente y comienzan a sintetizar la cadena polipeptídica. Entonces es un proceso, ¿no es cierto?, dijéramos que eh, ocurre continuo, la transcripción del gen con la traducción a proteína. Eso quiere decir que el RNA ya no necesita, dijéramos, no necesita ser protegido de la misma manera que ocurre en eucariontes. En eucariontes estos procesos ocurren en compartimientos diferentes. ¿Ya? La transcripción de los genes ocurre en el núcleo, sin embargo, esa molécula de RNA mensajero debe salir al citoplasma donde se encuentran los ribosomas. Y es por eso que entonces este RNA mensajero tiene que sufrir modificaciones y se le agregan, ¿no es cierto?, moléculas, tanto en la zona 5' 3' de este RNA mensajero, para protegerlo, porque el RNA es bastante lábil, se degrada fácilmente, entonces eh, necesita ya en eucariontes estabilizar esta molécula de tal manera ya de que pueda llegar intacto al citoplasma para ser traducido por los ribosomas. Y los genes se encuentran separados por una gran cantidad de DNA no codificante que se llama DNA espaciado.
y esta condición aumenta al pasar de unicelulares a pluricelulares, ¿ya? Es decir, que la densidad de genes disminuye. Si nosotros nos comparamos ya, Saccharomyces cerevisiae es un hongo, es la famosa levadura, es un hongo unicelular, y si miramos entonces cómo está la cantidad ya de espacio intergénico es mucho menor, y bueno, en este caso también hay una cantidad menor de DNA y de menor de genes. Sin embargo, ya cuando vemos organismos multicelulares, ya esa relación completamente cambia, y como les decía, vamos a tener, ¿no es cierto?, especies que pueden tener una cantidad similar de genes en una cantidad de genoma mucho más pequeño, como lo que acabamos de mencionar con C. elegans. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos del genoma humano, si bien usualmente nos referimos al DNA nuclear, cuando se habla del genoma humano nos estamos refiriendo a todo el DNA que existe en la célula. Y ese DNA entonces va a estar compuesto de dos partes. Por una parte tenemos el genoma nuclear, que es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, los cromosomas, pero también el genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial se considera parte del genoma humano. Si ustedes pueden ver entonces, el genoma mitocondrial tiene una estructura muy diferente al genoma nuclear. Es mucho más pequeño, ya es circular cerrado, estructuralmente es diferente porque los cromosomas del DNA nuclear, ¿no es cierto?, son lineales. Y también tiene que ver con la cantidad de genes, donde este genoma mitocondrial tiene una estructura muy similar a, físicamente hablando ya, y la estructura, cómo están estructurados los genes, a un DNA bacteriano. Eso quiere decir que los genes del genoma mitocondrial no tienen intrones, ¿ya? No hay regiones intergénicas entre los genes, todo eso que acabamos de mencionar. En cambio, el genoma nuclear, en general, o sea, en el caso de la especie humana, ya tenemos que un 30% son genes y secuencias relacionadas y un 70% es DNA extragénico. Eso quiere decir que la mayor cantidad de nuestro DNA ya es DNA no codificante que está en el genoma. Dentro de esas genes y secuencias relacionadas, ya solamente un 5% es DNA codificante y un 95% es DNA no codificante, que vendría a ser pseudogenes, fragmentos de genes y intrones. Eso quiere decir que una porción muy pequeña de nuestro DNA va a codificar para genes. Ya, entonces, el genoma humano, como les decía, tiene 3 billones de pares de bases. Sobre el 45% del genoma humano es repetitivo, ya tiene muchas secuencias de elementos transposables. Vamos a hablar más detalle posteriormente. Y una fracción muy pequeña corresponde entonces a DNA, axones, ¿no es cierto?, que van entonces a contener la información para producir las proteínas. Durante mucho tiempo se calculó el número de genes ya entre 30.000 y 40.000, sin embargo, estos estudios redujeron este número a entre 19.000, entre 20.000 más o menos, ¿ya? Se calcula el número de los pseudogenes en 19.000, vamos a hablar con más detalle qué son los pseudogenes, pero qué son los pseudogenes, como su nombre lo dice, ya son genes que en algún momento de la historia evolutiva se inactivaron. Entonces, hoy en día nosotros podemos reconocer ciertas zonas, ¿ya? Pero van a faltar otras, entonces vamos a saber que esos genes, ¿no es cierto?, ya no, o sea, ya no están activos, entonces por eso se les dice pseudogenes. Y es muy importante darse cuenta, ya que tenemos una cantidad bastante similar de pseudogenes que de genes a lo largo de estos millones de años de evolución. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los millones de años de evolución de los organismos multicelulares de origen animal, de tipo animal, y eso es más o menos 600 millones de años. Entonces, a lo largo de estos 600 millones de años, ya han habido muchos cambios y muchos ¿no es cierto?, que pueden haber sido genes en estadios tempranos, ¿no es cierto?, o en otros linajes, ya en nuestro linaje ya están inactivados.
Los SNP que son Single Nucleotide Polymorphisms, o sea, polimorfismos del nucleótido único, o sea, o lo que también se conoce como mutaciones puntuales dentro del genoma, ya están espaciados entre 11 y 300 pares de base. Y muy importante, el 99,92%, entre el 99,92 y el 99,98 de la secuencia del DNA de los seres humanos es exactamente la misma en todos los individuos. O sea, la variabilidad genómica humana es bastante baja, ya si nosotros la comparamos con otras especies. ¿Y esto por qué se da? Se da porque geológicamente o evolutivamente hablando somos una especie relativamente joven. Si, por ejemplo, nos comparamos con los chimpancés, ¿ya? Los chimpancés, por ejemplo, tienen un linaje, ¿no es cierto?, de millones de años. Sin embargo, Homo sapiens habría aparecido hace 300.000 años. Eso quiere decir que ha habido poco tiempo ya entre los seres humanos para que se acumulen mutaciones. Las mutaciones, como ya lo hemos hablado, van a ocurrir, ¿no es cierto?, de manera natural en el tiempo en todos los organismos, incluyendo nosotros, obviamente. Pero se requiere tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un organismo que lleva evolucionando 20 millones de años, ya la cantidad, obviamente, de DNA que va a haber adquirido o que va a haber acumulado en ese tiempo es completamente diferente de una especie que lleva, no sé, 500.000 años, nosotros como 300.000 años. Y se conoce la función del 50% de los genes descubiertos. El DNA mitocondrial, como les decía, es una molécula bicatenaria como todos los DNAs, ya eso quiere decir que son dos hebras. A diferencia del DNA nuclear, esta molécula de DNA mitocondrial es circular, cerrada, eso quiere decir que no tiene extremos, obviamente, codifica para 37 genes. De estos son 2 ARN ribosómicos, 22 ARN de transferencia y 13 proteínas que participan en la fosforilación oxidativa. La mitocondria tiene un ciclo de replicación que es independiente del ciclo celular. Va a depender en realidad de cuántas mitocondrias se necesite. Y la mitocondria, como les decía, también habíamos hablado que la mitocondria tiene ribosomas, por lo tanto tiene la capacidad de transcribir estos genes. Esto obviamente, este DNA es bastante pequeño, ya son 16.000 pares de bases aproximadamente y obviamente no le da ninguna autonomía a la mitocondria. Ya la mayoría de los genes que necesita la mitocondria para funcionar están codificados nuclearmente, ¿ok? Y como les decía, existen algunas proteínas, pero no son tantas. Son estas 13 proteínas ya que van a participar entonces en la fosforilación oxidativa, que es la forma que tiene la mitocondria entonces de producir energía, de producir ATP. Bueno, esta es un diagrama del genoma mitocondrial, como ya les había mencionado. Las regiones no existen prácticamente regiones intergénicas, existe una región no codificante, que es lo que se conoce como DILU, ¿ya? Que tiene los orígenes de replicación, o sea, tiene un origen de replicación. Y como les decía, entonces esta zona son aproximadamente 1.200 pares de base, es bastante pequeña, se usa mucho en estudios de poblamiento porque tiene una variabilidad bastante alta. Sin embargo, todo el resto del genoma ya es zona codificante, ya sea para las proteínas o para los genes de RNA ribosomal o de transferencia. Entonces, el genoma humano ya, como lo habíamos mencionado, tiene un 30% aproximadamente, entonces sus genes y secuencias relacionadas, pero la mayor cantidad, casi un 70%, son DNA intergénicos. Y de estas entonces las vamos a tener repeticiones en tándem y elementos móviles. La mayoría de... a ver, disculpe. Entonces, dentro del DNA codificante, la mayoría de los genes ya no se conocen su función.
cuando se hacen estos estudios bioinformáticos, ya donde se ve las posibles secuencias, ¿no es cierto?, que deberían ser genes, que deberían tener, como ya les hemos dicho, la estructura de un gen tipo eucarionte, muchas veces ya dentro es posible determinar la proteína resultante y de esta manera entonces proponer, ¿no es cierto?, una posible función de este gen. Sin embargo, como les digo, la mayoría de estos no se ha podido describir qué posible función podrían tener. Bueno, dentro del DNA repetido, ya que como les decía es el 70% de todo nuestro genoma, vamos a tener un DNA altamente repetido, que es lo que se conoce como, en algunas partes se conoce también como DNA satélite, que es lo que se conoce como centrómeros, ¿ya? Recordemos, los centrómeros son estas secuencias que son muy importantes en el proceso de la mitosis, ¿ya? Porque de ahí entonces se va a pegar toda esta maquinaria proteínica, enzimática, que se llama cinetocoro y que esta maquinaria, ¿no es cierto?, se va a unir a los microtúbulos y va a permitir entonces el movimiento de los cromosomas para que sean llevados a cada polo de la célula en el proceso de división celular. Eso entonces es un DNA altamente repetido. Después tenemos DNA que es moderadamente repetido y tenemos entonces las repeticiones en tándem y las repeticiones y el repeat intersperse. Y estas repeticiones ya son los DNAs de lo que se conoce como los tramposones. Y después tenemos los tandem repeat, que tenemos DNA de telómeros y repeticiones de nucleótidos. Vamos a ver en más detalle cada uno y va a quedar más claro. Entonces las repeticiones en tándem, como les decía, ¿qué es una repetición en tándem? Es una secuencia motivo de dos o más pares de base, en general pequeña, ¿ya? Que se ordenan de manera consecutiva. La variación en el número de repeticiones es lo que va a crear los diferentes alelos. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, un microsatélite, entonces va a tener repeticiones de tres nucleótidos, ATG. Entonces va a tener ATG, ATG, ATG. Y puede tener 15, un individuo puede tener 14. Esa es la diversidad alélica, está basada en los números de repeticiones, ¿ya? No en que haya mutaciones puntuales o cambios mutacionales dentro dentro de este motivo. ¿Ya? Y como les decía, entonces el número de repeticiones es variable entre individuos de una misma población y esta variabilidad es bastante importante en la especie humana. Es lo que porque la podemos utilizar como una huella genética. La forma principal de identificación en la actualidad en antropología forense es analizar estas repeticiones en tándem. Existen kits, después vamos a ver entonces más detalle, y se usa mucho en antropología forense para identificación o también otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Exámenes de paternidad, un montón de cosas. Este tipo de DNA constituye un 5% en el genoma humano y un 10% del genoma del ratón, ¿ya? Y va a estar separado entonces en los minisatélites, que eran los telómeros, los microsatélites, que son estas secuencias cortas, y los megasatélites, que son repeticiones más largas, ¿ya? Pueden tener 50, 100, es el motivo, ¿ok? Y usualmente los megasatélites, como son mucho más grandes, entonces no se van a usar en estas técnicas que yo les había mencionado, como por ejemplo identificación. Bueno, los microsatélites también se le llaman VNTR, por si ustedes encuentran ya, que quiere decir Variable Number of Tandem Repeat, o sea, es en la palabra en inglés. Entonces son repeticiones de pocos nucleótidos y es interesante porque consta de regiones conservadas que hace que sea relativamente sencillo de analizar. Entonces tenemos el microsatélite, ¿no es cierto?, que vamos a tener un número variable de repeticiones, en este caso de la foto, ¿no es cierto?, la repetición sería TAC. Entonces vemos que ese motivo, ¿no es cierto?, está presente, por ejemplo, 8 o 10 veces. Y va a estar entonces el microsatélite flanqueado por secuencias conservadas, no del tipo microsatélite.
Eso quiere decir que nosotros podemos amplificarlo por PCR y después lo que vamos a observar es entonces, como les digo, por tamaño, el número de repeticiones que se van a encontrar. Usualmente no se secuencian porque lamentablemente es difícil secuenciarlos por las repeticiones, ya la polimerasa tiende a equivocarse mucho y se cae, entonces en general no hay una buena secuenciación, ese es un problema. Pero con la tecnología actual, ¿no es cierto?, es posible determinar entonces el tamaño de estas repeticiones, por ejemplo, si un individuo tiene 10, tiene 12, tiene 8, gracias, como les decía, al tamaño. Y hoy en día existen kits, vamos a hablar, o sea, va a hablar más de eso en la clase de antropología forense, ya el profesor Mauricio Moraga, respecto a estos kits de microsatélites. Estos microsatélites pueden encontrarse dentro de genes, ya no solamente se encuentran en regiones no génicas, existen genes que tienen presencia de microsatélites y pueden afectar la expresión y pueden causar enfermedades cuando, por ejemplo, el número de repeticiones ya se aleja dentro de un número X que es considerado normal o para que la proteína sea funcional. Ya, por ejemplo, podemos tener entonces un gen que va a tener, ¿no es cierto?, dentro de su proteína, eso obviamente va a ser codificado por aminoácidos después, ¿no es cierto? Ese gen se va a codificar, entonces nosotros vamos a ver en la proteína resultante, por ejemplo, un motivo donde van a ser, ¿no es cierto?, varios aminoácidos que va a ser el mismo. Sin embargo, el problema que puede ocurrir, ¿ya?, es que cuando tenemos un número alto de estas repeticiones, puede pasar de que la proteína, ¿no es cierto?, comience a tener problemas a nivel de funcionamiento. Entonces existen muchas enfermedades humanas que están asociadas a los microsatélites. Eso quiere decir que hay un aumento de la cantidad de repeticiones de un microsatélite en un gen particular y eso va a tener diferentes problemas, ¿ya? Una es la enfermedad de Huntington que la hemos mencionado, ¿ya? Pero existen varias, ¿ya? No solamente Huntington, existen bastantes enfermedades que están asociadas a los microsatélites. Y esta es un ejemplo, es la distrofia miotónica, que es la repetición en este caso es un CTG. Ese entonces el gen ya afectado es este gen de MPK que va a codificar para una miosina quinasa. Y cuando son menos de 35 repeticiones, ya el gen, o sea, la proteína resultante, tiene un funcionamiento o no se ve afectado su funcionamiento. Sin embargo, cuando hay más de 50 repeticiones, ya la proteína deja de ser funcional y empiezan a generar una serie de problemas a nivel de los músculos principalmente, ya. Entonces estas personas tienen un fenotipo muy característico. La enfermedad eh, va a tener diferentes grados y eso va a estar asociado al número de repeticiones que tiene. Evidentemente, si una proteína, ¿no es cierto?, tiene 50 repeticiones, no va a ser igual el efecto que si esa misma proteína, ¿no es cierto?, resultante tiene 1000. Entonces hay una variabilidad bastante grande ya entre los efectos que van a tener o qué tan severa, dijéramos, va a ser esta distrofia miotónica. Y eso va a estar relacionado, como les digo, con el número de repeticiones que se va a encontrar en este gen. Bueno, los elementos móviles, ya, que se conocen también como transposones, son secuencias de DNA que pueden moverse de manera autosuficiente a diferentes partes de la célula, del genoma de las células. Existen también en organismos procariontes como eucariontes, ya existen todos los organismos, en procariontes son muy importantes los transposones. Usualmente, muchas veces ya codifican para proteínas resistentes a los antibióticos y es una manera que tiene entonces la bacteria, las distintas bacterias de traspasarse la resistencia antibiótica. Y vamos a tener de dos tipos, transposones de DNA y transposones de RNA. Cuando me refiero a transposones de RNA, ya ambos dos, porque son del genoma, son de DNA, pero se llaman retrotransposones porque eh,
para saltar, dijéramos, del genoma requieren de una traspasarse una molécula de RNA. Lo vamos a ver en más detalle recién, o sea, lo vamos a ver en más detalle ahora. Ya, y existen tres tipos entonces de retrotramposones. En... Bueno, entonces los tramposones ya, como les decía, en general pueden moverse de manera autosuficiente. Y esto puede ocurrir gracias a una enzima específica que se llama transposasa. Existen transposones que tienen la transposasa truncada, o sea, no está funcional, pero igual son capaces de moverse usando, ¿no es cierto?, transposasas de otros transposones que sí son activas. En la especie humana existen, obviamente, DNA, existe transposasa, también existen transposones que tienen transposasa, entonces esta enzima lo que va a permitir es cortar ya este fragmento de DNA y moverlo en una zona del genómico. Ya, o sea, el genoma. Este es un proceso que puede causar mutaciones y cambio en la cantidad de DNA genómico, además de rearreglos, ya, porque podemos tener que una zona la podemos cambiar de lugar físico a, por ejemplo, no sé, una zona que donde estaba, ¿no es cierto? Puede pasar de una zona donde es muy activa físicamente, o sea, activa transcripcionalmente, a insertarse en una zona con una baja actividad transcripcional, por ejemplo, porque está rodeada, ¿no es cierto?, de secuencias repetidas y está más condensada, etcétera. Entonces puede tener efectos este proceso y se sabe que tiene efectos importantes a nivel de la evolución, dijéramos, de los genomas y obviamente la evolución de las especies. Bueno, el DNA intergénico ya cada vez se ha conocido más. Ustedes, si esto les han pasado en evolución, usualmente ya las teorías principales de la evolución hablan, ¿no es cierto?, de que a través de mutaciones puntuales que se van produciendo en los genes, entonces los organismos van diversificándose. Sin embargo, existe otra línea, ¿no es cierto?, que dice que probablemente eso tiene un efecto mucho menor y que lo principal que ha modificado, que ha llevado la evolución ya biológica, son estos arreglos, macroarreglos mayores ya de los genomas, llevados a cabo por los elementos transposables que están, como les decía, en todas las especies ya de animales y de plantas también. En caso de los animales podemos ver ya que hay una diversidad importante con respecto a los tamaños de los genomas y también entonces a qué tipo ya de elementos transponibles hay. Hay algunas especies ya que tienen DNA de transposones, por ejemplo, de tipo transposones mayores. Sin embargo, en mamíferos ya los retrotransposones eh, tienen una proporción mayor. Y entonces podemos ver, es bastante variable, ya la cantidad relativa de retrotransposones a transposones de DNA. Ya nosotros, Homo sapiens HS, como pueden ver acá, ya tienen una cantidad muchísimo mayor de retrotransposones en comparación a transposones de DNA. En las plantas y en algunas plantas, dijéramos, la proporción es inversa. Tienen más transposones de DNA que retrotransposones. Y así podemos ir viendo ya de que varía bastante entonces dentro de organismos, ¿no es cierto?, unicelulares, eucariontes unicelulares o multicelulares, y dentro de diferentes especies ya, las proporciones de estos diferentes tipos de transposones. Bueno, los transposones de DNA, entonces habíamos estado hablando, ¿no es cierto?, a nivel genérico de los transposones, de estas secuencias que son capaces de moverse a lo largo del genoma. Los transposones de DNA entonces nuestro genoma tiene aproximadamente 300.000 copias, ya es un 3% del total del genoma, como habíamos visto, ya es un porcentaje pequeño en comparación ya de todos los transposones. La mayoría de nuestros elementos móviles son transposones de RNA o retrotransposones. Ya estos van a tener el gen de la transposasa, que a veces se encuentra truncada, pero
cuando nosotros tenemos, hay transposones que tienen la transposasa truncada, igual pueden utilizar la transposasa, ¿no es cierto? Dijéramos, producida por otros transposones. Bueno, los retrotransposones ya, como les decía, también son elementos genéticos que se pueden amplificar a sí mismos en el genoma y usan un intermediario para su movilización e inserción. Esto es bien interesante porque en realidad lo que hacen los retrotransposones es que se copian, ¿ya? A diferencia de los transposones de DNA que pueden moverse, los retrotransposones lo que hacen es copiarse e insertarse en otra parte del genoma, lo cual quiere decir que este tipo ya de elemento es probable que tenga una importancia muy grande ya en estos volúmenes tan altos de genomas, que son genomas no codificantes, ¿ya? Y justamente en la variación también que existen en diferentes linajes con respecto, nosotros recordemos lo que habíamos hablado al comienzo, nosotros si comparamos C. elegans, que tiene 97 millones de pares de base con respecto a nosotros que tenemos 3.000 millones, es probable entonces, y justamente nosotros, especie humana, tenemos nuestra mayor cantidad de secuencias ya, son justamente estos retrotransposones que lo que hacen entonces es que usan la maquinaria celular, ¿no es cierto? Como todos los genes, dijéramos, a pesar de que no son secuencias génicas, ya usan la maquinaria celular para transcribirse a una molécula de RNA, ya. Esa molécula de RNA usualmente va a contener unas enzimas, ya, algunas enzimas entre ellas una que se llama transcriptasa reversa, que va a permitir que entonces esa molécula de RNA también pase a ser una molécula de DNA. Entonces convierte, ¿no es cierto? Es capaz de sintetizar una molécula de DNA, esta transcriptasa inversa, eh, utilizando una molécula de RNA. Este es un proceso que existe en los virus que tienen genomas de RNA, ya en la actualidad. O sea, todos estos virus que tienen genomas de RNA, ellos usan transcriptasas reversas para insertarse en el genoma, ¿no es cierto?, y multiplicarse. Entonces, evidentemente, por eso se llaman, ¿no es cierto?, estos transposones, ¿no es cierto?, tendrían un origen, algunos es más claro, justamente en partículas virales a lo largo de la evolución. Entonces, una vez que el DNA se copia, ese DNA vuelve a integrarse en el genoma. Y de esa manera, entonces, se va copiando. Ustedes pueden dar cuenta. Estos retrotransposones. Bueno, teníamos tres tipos entonces, ¿no es cierto? Los LTR, los LINE y los SINE. Los LTR se llaman Long Terminal Repeat, es un tipo ya que son bastante grandes en comparación, ¿no es cierto? Porque, como, por ejemplo, como hablamos de los microsatélites, pueden tener hasta 10.000 pares de base. Hay aproximadamente 450.000 copias, que es un 8% del genoma, son bastante grandes, y usualmente ya pueden contener proteínas tipo virales, ¿ya? O sea, pueden contener algunos protoncogenes que van a tener efectos en esta, ¿ya? Y como les decía, entonces estos LTRs también se van a copiar ya de la misma manera que se copian todos los retrotransposones, ¿ok? A través de una molécula de RNA cuando es transcrito con la transcriptasa ya inversa que va a copiar entonces el RNA hacia DNA para que se produzca la inserción nuevamente. Después tenemos los elementos dispersos largos o lines, ya que es una categoría de DNA moderadamente repetido, no LTR, o sea, tenemos los LTR y los tipos, los LIN y los CIN se les llaman no LTR, ya, es una familia, bueno, la familia L1 en humanos tiene aproximadamente 6.400 pares de base, o sea, también tienen tamaños bastante más grandes en comparación, por ejemplo, con lo que vimos con las repeticiones en tándem. ¿Ya? Y se estima que hay unos 40.000 líneas en el genoma, ¿ya? En general, estos codifican, por ejemplo, para dos proteínas, y aquí los líneas codifican entonces las transcriptasas reversas, que permiten entonces que este proceso que yo les había mencionado
ocurra. Están codificadas en general en los líneas. Entonces, ¿cómo es lo que pasa? Ya los LINE, como les decía, por un lado van a transcribir ¿no es cierto? Esta secuencia de DNA va a ser transcrita por la maquinaria transcripcional de la célula. Posteriormente va a viajar al citoplasma esta molécula para traducir entonces dos proteínas específicas, ya la transcriptasa reversa y una proteína de unión que le va a permitir posteriormente insertarse nuevamente en el genoma. Entonces, de esta manera se van a ir copiando estos líneas. Un proceso obviamente que es dinámico y probablemente sigue ocurriendo obviamente en nuestro genoma. Después tenemos los elementos dispersos cortos o cines, que son otro tipo de retrotransposones no LTR. Ahora son mucho más pequeños, por algo se llaman elementos dispersos cortos. Tienen aproximadamente 500 pares de base, ¿ya? Y hay hasta 500.000 en ellos, son mucho más comunes, ¿ya? Los cines mejor caracterizados en la especie humana son un conjunto de secuencias relacionadas llamadas pertenecientes a la familia ALU. Y bueno, estas son bastante interesantes, estas secuencias ALU, como les digo, y se han estudiado mucho, porque bueno, se conoce el estado ancestral, que es no tener la inserción, y son especialmente interesantes en antropogenética porque aparecieron hace 65 millones de años y parecen estar asociadas entonces con el origen y la expansión de los primates, estas secuencias HARP. Como les decía, cada vez ya se está empezando a entender más que estas secuencias, ¿no es cierto?, que en un primer momento se pensaba que no tenían ninguna funcionalidad, tienen una función muy importante a nivel evolutivo. Estas secuencias cines, como son pequeñas, ya tienen 500 pares de base, obviamente no tienen espacio para codificar las proteínas que codifican los lines. Entonces, los cines se conocen como secuencias o transposonas de DNA, de RNA, disculpen, no autónomos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para moverse estas secuencias cines van a necesitar entonces de la transcriptasa reversa codificada en los lines. Ya los lines entonces van a ayudar a modificar, dijéramos, a, como les decía, van a ayudar a mover entonces o a replicar ya tanto las secuencias line como las secuencias cine, que van a ser mucho más pequeñas. Y dentro de los transposones de DNA también tenemos también tenemos transposones ya que van a ser autónomos y otros no autónomos. Y los no autónomos, por ejemplo, es que van a tener la transposasa truncada o no van a tener transposasa, pero igual van a poder moverse ya gracias a esta enzima que sí que va a estar presente en algunos DNAs de transposones autónomos. Como les decía, durante mucho tiempo este DNA intergénico se conoció como DNA basura o junk DNA. No sé si ustedes han escuchado ya hablar del junk DNA. Sin embargo, hoy en día se sabe que tiene funciones muy importantes en la evolución, sin embargo, también tiene otras funciones importantes. Por ejemplo, ya se ha visto que están implicados en el desarrollo embrionario en mamíferos, la mantención de telómeros en moscas, en envejecimiento, cáncer. O sea, tienen funciones importantes estas secuencias repetidas, que muchas veces ya, como les decía, tienen orígenes de tipo viral. Bueno, acá tenemos un diagrama de un cromosoma y sus secuencias repetidas, ya, y podemos darnos cuenta que la mayor cantidad, obviamente, es DNA, como les decía, de diferentes DNA no codificante, ¿no es cierto? Ya sea eh, estos elementos ya dispersos, retrotransposones o transposones de DNA. Bueno, las fuentes de variación en el genoma humano, ya por un lado tenemos las mutaciones puntuales que se llaman, o también se les dice SNPs, ya SNP,
que es single nucleótido polimorfismo, que es un cambio mutacional de una base nucleotídica. Después tenemos variaciones en el número de copias, ya que podemos tener secuencias que son repetidas o duplicadas. Tenemos las repeticiones en tándem y las inserciones o deleciones pequeñas. Esas son principalmente las fuentes de variaciones en el genoma humano. Y finalmente les voy a hablar un poco de los pseudogenes. Los pseudogenes entonces son estas zonas en el genoma que no son codificantes, sin embargo, están clasificadas dentro del DNA, dijéramos, tipo codificante, ya porque, a diferencia de las secuencias repetidas, estas secuencias, si bien no son genes, fueron genes en algún momento y se inactivaron entonces con el paso ya del tiempo evolutivo, dijeron. Entonces, por ejemplo, y eso hoy en día como se hacen estudios entonces de los pseudogenes y se pueden reconocer por homología, ya que hay ciertas zonas que todavía están presentes, pero faltan otras partes. Entonces, esa zona obviamente no puede estar activa transcripcionalmente y podemos ver entonces que en este caso ya un gen que está activo en los ratones, en las ratas, es un pseudogen en los primates y en los, ¿cómo se llama? Los guinea pig. ¿Ya? Y obviamente en el caso de los primates también los pseudogenes ya van siendo son diferentes que, y eso tiene que ver porque obviamente con el paso evolutivo, ¿no es cierto? Cada linaje entonces en la medida que se van inactivando esos genes, como esos genes una vez ya que se inactivan aumentan sus tasas mutacionales, ¿no es cierto? Porque si ocurren mutaciones ahí, la verdad es que no van a tener ningún efecto. Entonces, claro, puede ser que pierdan zonas, etcétera. Entonces nosotros vamos a, en la medida, podemos encontrar pseudogenes que tienen, que son mucho más conservados, por ejemplo, con respecto a su homólogo genético, que es funcional, o que le falta, o otros que ya están mucho más transformados. Y se han propuesto varios escenarios para explicar el origen de los pseudogenes. Por un lado, es un fragmento de la transcripción de RNA mensajero de un gen. Bueno, en este caso, ya en realidad ese pseudogen no habría sido técnicamente nunca un gen. ¿Y qué es lo que pasa? Recordemos que nosotros tenemos transcriptasa inversa dentro de la célula, dentro de nuestros genomas ya proveniente de estas secuencias de tipo virales. Bueno, puede ocurrir, podría ocurrir ya que hay algún RNA mensajero que codifica para una proteína que sea entonces traspasado a DNA mediante este mecanismo, ¿no es cierto?, que se usan para insertar los retrotransposones, como por ejemplo los LIN y los CINE o los LTR, y que en vez de entonces insertar una secuencia, este tipo de secuencias, dijéramos, no codificante, se inserta entonces una secuencia que en realidad obviamente nunca va a ser gen porque no va a tener promotor y no va a tener un montón de cosas, no va a tener, por ejemplo, los intrones, etcétera. Otra explicación son las duplicaciones genéticas. Muchas veces puede pasar ya que por los tramposones o por estos, ya, o incluso por los líneas, que se arrastren zonas del genoma. Y bueno, eso, si nosotros duplicamos zonas del genoma, ya se duplican zonas del genoma, vamos a tener dos genes. Entonces eso puede tener, dijéramos, dos caminos. Por un lado, puede ser que se transforme en otra cosa, que eso también ocurre, ¿no es cierto? Que los genes que se duplican después pueden ir adquiriendo mutaciones. Esas mutaciones ya no van a tener el mismo efecto porque va a haber ya entonces otro gen que va a estar cumpliendo la función principal y puede terminar transformándose entonces en una proteína diferente. O pueden terminar inactivándose si no son necesarias, ¿no es cierto? Porque no es necesario tener dos copias y entonces a lo largo del tiempo ya esos genes se inactivan porque, como les decía, no son necesarios. Y un gen también puede dejar de ser funcional o desactivarse si una mutación así se fija en la población. Ya puede ser que a lo largo de los millones de años de evolución determinados genes ya se inactivan. Por ejemplo, hay mutaciones, se ocurren mutaciones en ¿no es cierto?, en determinados lugares
en las mutaciones en los sitios de inicio de la traducción o en los mismos promotores, puede ser que el gen ya se inactive y deje de expresarse. Y bueno, sí, obviamente no tiene, no es problemático, ¿no es cierto? A nivel funcional, entonces se va a traspasar de generación a generación, entonces vamos a tener que a lo largo del tiempo el gen simplemente puede ser razones evolutivas, ¿no es cierto?, cambia y deja entonces de ser funcional.